Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles. Gracias por visitar nuestro canal. Les saludo con el amor del Señor, con la paz de Cristo para sus vidas, para sus corazones, para su familia, para todos ustedes. Bueno, en Santiago capítulo 4, versículo 8, la primera parte del versículo dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la lectura de la palabra de nuestro Señor. Bueno, sabemos nosotros que es complicado, es difícil, súper difícil a veces acercarse a alguna persona que nosotros consideremos importante, llámese presidente de la República, o algún político, o algún artista, alguna persona. Es difícil, sabemos que cuesta un mundo poder acercarse a ellos. Pero fíjate que aquí el personaje o la persona más importante del universo, Dios, nos invita a que nos acerquemos a Él. ¿Será que si yo doy un pasito, Él va a dar otro pasito hacia mí? Si yo doy dos, Él va a dar dos también. Oye, qué privilegio que podamos acercarnos a Dios, ¿no te parece? Es una gran honra para nosotros podernos acercar al Señor o poder acercarnos al Señor. Es un privilegio, pero muy, muy grande. No es que Dios se alejó de nosotros y nosotros tengamos que salir en su búsqueda. No, el que se aleja de Dios soy yo, somos nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. Los que se alejan de Dios somos nosotros. ¿Para quién es la orden? Porque es una orden esta, un imperativo de mandamiento, de poder acercarse a Dios para todo el mundo, para ricos, para pobres, para santos, pecadores, tengan plata, no tengan plata, los que se creen buenos, los que se creen religiosos, para todo el mundo es este llamado a acercarse a Dios. Acercaos a Dios, dice el inspirado escritor Santiago, acercaos a Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por todos nosotros. Por ende, todos nosotros somos llamados a acercarnos a Dios. Él nos llama a todos. Vengan todos, acérquense todos. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vale la pena acercarse a Dios? Por supuesto que sí que vale la pena. ¿Por qué vale la pena acercarse a Dios? Porque Él nos ofrece su descanso. Él nos ofrece poder aliviar nuestras cargas cotidianas, diarias, que a veces no podemos con ellas. ¿No es cierto? Sobre todo esas cuestiones mentales, esas cuestiones psicosomáticas también a veces no hallamos qué hacer, no hallamos a qué médico acudir. Pero Dios dice, acérquense a mí. Y cada vez que una persona se acerca a Dios, no vuelve como fue. Vuelve bendecido, vuelve bendecida. ¿Quiénes más pueden acercarse al Señor? Los enfermos. Mateo capítulo 9, verso 20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y fíjate que Jesús no la rechazó. Por el contrario, obtuvo lo que ella andaba buscando. Es que quien se acerca a Dios obtiene lo que busca de ese Dios a quien se acerca, o de este único Dios a quien nos acercamos. Hay otro caso, el caso de Bartimeo, por ejemplo, que también fue al Señor. Leprosos fueron al Señor, se acercaron a Él. Y todos volvieron con un beneficio en su vida, espiritual y también física. Gloria a Dios. ¿Quién más se puede acercar a Dios? La iglesia. Hebreos capítulo 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La iglesia también está invitada a acercarse al Señor y en plena certidumbre de fe. Voy a ti, Señor, por la fe. Yo sé que tú no me vas a defraudar. Tengo fe, tengo confianza. Además que tú me invitas, por lo tanto yo eso lo creo y lo creo con todo mi corazón. Eso es fe. Creer lo que el Señor te está diciendo.
¿Quién más se puede acercar al Señor? Los pecadores. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta? La invitación no es tan solo para mí, no es tan solo para la iglesia de Cristo. La invitación es para todo el mundo, para moros y también para cristianos. ¿Vale la pena acercarse a Dios? Vale muchísimo la pena acercarse al Señor. ¿Cómo se pueden acercar a Dios los pecadores? Pecadores pobres, pecadores ricos, porque hay pecadores con plata y pecadores sin plata. ¿Cómo se pueden acercar a Dios? Por medio del arrepentimiento y por medio de la confesión de sus pecados y recibiendo a Cristo como su Salvador y Señor por la fe, por un acto de fe. ¿Cómo se acerca a Dios la iglesia? Bueno, orando, leyendo la palabra, obedeciendo y adorando, y todo esto también por un acto de fe. ¿Te das cuenta? Qué es bueno acercarse a Dios, qué es bueno poder acatar este llamado, hermanos, amigos. Mira, hoy en día que parece que toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, y no tan solo voy al tema tan recurrente este de la pandemia que ya nos tiene hasta por acá, sino a otro tipo de situaciones que están pasando en el mundo que hacen que parece que Dios ya no existe. Mucha gente ya como que perdió la fe en Dios y dice, no, yo busco otra cosa. No, yo busco otra cosa que me alivie, porque ya Dios no, si Dios se olvidó de nosotros. El Señor volvió la cara, volvió las espaldas y se fue a su cielo, a su morada celestial, y ya no quiere nada con nosotros. No, no diga eso, por favor. Dios está muy interesado en atenderte. Por eso es que te llama a que tú te acerques a Él. ¿Qué mayor cercanía? Él es el primero que da el paso, porque Él ya dijo, acérquense a mí, acercaos a Dios. Es el Espíritu Santo quien habla. Acercaos a Dios, acérquense al Señor. Y aquí el Señor nos está dando algunas pautas de cómo poder acercarnos a Él. No nos acercamos a Él porque él allá nos va a castigar y nos va a decir, por eso te pasó, por eso te mandé esto. Por eso, no, por el contrario. Nos acercamos a Él y Dios quiere que nos acerquemos a Él porque Él quiere bendecirnos. No es otra cosa sino bendecirnos. ¿Cómo se acerca a Dios la iglesia? ¿Cómo se acerca a Dios la gente que no conoce al Señor? También por un acto de fe, con un corazón de arrepentimiento, de dolor por haber ofendido a Dios. La iglesia tiene que acercarse a Dios también, no estar conforme. Si hay algo que le está diciendo que parece que está un poquitito lejos de Dios, bueno, tiene que acercarse a Dios. Yo creo que esta situación que nos ha pasado al mundo entero con respecto a la pandemia y más aún a la cuarentena, ha tenido que ver también porque Dios quiere que la gente, la iglesia, todo el mundo se acerque a Él. Para muchos, cuando termine la pandemia, va a ser una bendición lo que vino. Entienda, se lo digo con mucho cuidado. Va a ser una bendición porque a través de la cuarentena me pude acercar a Dios. Otros se alejaron de Dios. Otros no quieren nada con Dios. Otros aprovecharon no para estar en familia, ni aprovechar este tiempo de encierro para leer, para buscar a Dios, para estar en comunión con Él, sino que lo aprovecharon, si es que se puede llamar que lo aprovecharon, o lo desaprovecharon en cosas que no edifican. ¿Qué cosas impiden acercarse a Dios? El diablo, el mundo, la naturaleza pecaminosa de cada cual, las oraciones y oraciones cínicas. Fíjate, la Biblia dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mas tú, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No es así. No es así. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor nos anima a que le busquemos. Habrá cosas que van a impedir. Y a veces el impedimento es uno mismo, el acercarse a Dios. Es cosa que queramos. Sí, yo quiero. Yo quiero acercarme al Señor. Tienes que quererlo, tienes que ansiarlo, tienes que decidirte, en definitiva, a buscar a Dios. Otra cosa que impide acercarse a Dios es la incredulidad. Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a las olas del mar, ¿ah?
que van y vienen, no están nunca quietas, sino que siempre están en movimiento, para allá, para acá, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es a veces con nosotros cuando tenemos duda, y esa duda o esa incredulidad nos impide acercarnos a Dios. La otra cosa que impide acercarse a Dios es la falta de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Te das cuenta? Resultado de acercarse a Dios: comunión íntima con el Señor, alegría y felicidad, una vida de mucha paz y utilidad en las manos de Dios. Mira qué interesante. Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque cuando nos acercamos a Él, nos parecemos a Él. El hijo que se acerca a su papá termina pareciéndose a su papá. ¿Cuántas veces tú mismo que me estás mirando, a lo mejor has visto a tu hijo cuando era chiquitito y miraba a tu papá que se estaba afeitando o estaba haciendo algo que el papá hacía? El niño también lo comenzó a hacer. Tomó una máquina de afeitar y se afeitó porque vio al papá que lo hacía. Si el papá iba a trabajar, si el papá tomaba una pala, si el papá iba a hacer alguna cosa, el niño también partía. Y mientras más partía a hacer lo mismo. Y mientras más cerca del papá esté, más se va a parecer. Mientras más cerca de nuestro Padre Celestial estemos, hermanas y hermanos, más nos vamos a parecer a Él. En Éxodo 34:29 la Biblia dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, escucha esto, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. ¿Te das cuenta? Dios quiere que nos acerquemos a Él porque Él quiere reflejar su esencia, su resplandor, su amor, su pureza, su santidad a través de nosotros, para quienes nos rodean y para el mundo que no conoce al Señor. Entonces, acerquémonos a Dios, hermanos. Por favor, acerquémonos a Dios. Ya el Señor nos dio las pautas de cómo hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente acatar y decir, me voy a acercar a Dios. En la condición que estés, si eres pecador, ya sabes cómo tienes que hacerlo. Si eres un cristiano, ya sabes cómo tienes que hacerlo. La verdad es que todos somos llamados a acercarnos al Señor. Y hoy como nunca, la iglesia de Cristo tiene que parecerse a su Señor y hacer lo que su Señor hacía cuando estuvo aquí en la tierra. Y por Dios que hace falta eso, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo para que nos acerquemos al Señor? En esta semana, trato hecho, acerquémonos al Señor. Padre, gracias por esta bendición de predicar tu palabra. Bendigo a mis amigos y hermanos que la han escuchado. Para la gloria y para tu honra, Señor, queremos acercarnos a ti y reflejar al mundo que Dios resplandece en nuestras vidas. Por misericordia, le haremos empeño con tu ayuda y con nuestra propia decisión. Para tu gloria y honra. Amén y amén. Chao.